quiero compartir con ustedes unas perlas clínicas para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda hace parte de todo el espectro de la enfermedad tromboembólica venosa junto con la embolia pulmonar. Tiene una incidencia anual de 1 a 2 episodios por 1000 personas. Es la tercera causa de mortalidad por causas cardiovasculares en países desarrollados. Por lo tanto, es esencial que tengamos un diagnóstico certero para evitar complicaciones agudas como la embolia pulmonar, la flegmasia cerúlea dolens o complicaciones a largo plazo como el síndrome postrombótico. Entonces, hoy les presento a Ana. Ana es una paciente de 54 años, no tiene ningún antecedente de importancia, pero nos consulta por un cuadro de una semana de evolución de dolor y edema en miembro inferior izquierdo. Cuando nos enfrentamos ante un edema simétrico de la extremidad, dentro de estos diagnósticos diferenciales, la trombosis venosa profunda es una opción muy importante, sobre todo por las complicaciones que puede tener a corto y largo plazo. Para determinar si mi paciente tiene una trombosis venosa profunda, en el caso de Ana, les traigo esta herramienta de 4 perlas clínicas para establecer el diagnóstico de trombosis venosa profunda dentro de un proceso diagnóstico. La primera es hacer una evaluación clínica completa. De esta misma forma, establecer diagnósticos diferenciales alternos, determinar cuál es la probabilidad clínica de mi paciente y así estratificar la severidad en tanto al compromiso de la extremidad y el compromiso sistémico que puede estar presentando mi paciente. Dentro de la presentación clínica tenemos muchos síntomas y signos en relación con trombosis venosa profunda: dolor, calor, edema, eritema o presencia de circulación colateral, siendo el incremento en el diámetro de la extremidad probablemente el hallazgo más importante dentro de esa variedad de síntomas y signos. Van a depender de acuerdo a la extensión de la obstrucción y el grado de inflamación que puede tener la extremidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta, si bien son importantes, tanto los signos y los síntomas no son específicos para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, porque existen otras alteraciones que pueden producir edema simétrico y no necesariamente estar asociados a una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, yo establezco una historia clínica completa con una valoración adecuada de la extremidad de mi paciente, determinando si hay hallazgos tanto en la extremidad como sistémicos que nos hagan pensar en otra enfermedad, y debo evaluar los diagnósticos diferenciales más probables como infecciones de tejidos blandos, un linfedema agudo, ruptura de un quiste popliteo, hematoma intramuscular o inclusive una fractura que puede pasar inadvertida como una fractura de cadera en un anciano. Entonces, una vez yo hago esta evaluación clínica inicial, me tengo que hacer una pregunta: ¿cuál es la probabilidad pretest o la probabilidad clínica que tiene mi paciente para trombosis venosa profunda? Los signos y síntomas por sí solos no me van a ayudar a determinar de una forma certera si mi paciente tiene trombosis venosa, pero la sospecha de trombosis claramente se puede mejorar si yo combino los hallazgos clínicos, los factores de riesgo y los antecedentes de mi paciente. Por lo tanto, se han diseñado diferentes modelos de predicción, de los cuales el score de Wells es el que está recomendado por las guías de práctica clínica y me permite categorizar esa probabilidad antes de realizar una prueba diagnóstica para determinar cuál es el riesgo de que mi paciente ante esos hallazgos realmente tenga una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, lo podemos clasificar en bajo riesgo, menos de 1 punto, intermedio de 2 a 3 puntos y alta cuando existen más de 3 puntos. Adicionalmente, las guías de práctica clínica ya nos recomiendan que estratifiquemos de una forma dicotómica en 2 pasos: TBP probable o improbable, probable si tengo más de 2 puntos o improbable menos de 2 puntos. Cuando yo tengo un paciente de bajo riesgo o TBP improbable, esto con un dímero D negativo me descarta la posibilidad de una trombosis venosa profunda sin necesidad de hacer otras ayudas diagnósticas, porque el riesgo de presentar eventos tromboembólicos a 3 meses es tan solo del 0.4%. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina que me ofrece alta sensibilidad pero baja especificidad, porque se puede incrementar en otras condiciones que no son inusuales en la práctica clínica, especialmente el embarazo, el cáncer, la hospitalización e inclusive con la edad. Por lo tanto, se recomienda realizar un ajuste con la edad multiplicándolo
la edad por 10 y así incrementar el punto de corte para establecer el diagnóstico y evitar que en ancianos realicemos más pruebas diagnósticas que sean innecesarias. La prueba confirmatoria es el ultrasonido color por compresión, el cual me da una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de trombosis venosa profunda por encima del 90%, cuando yo realizo una evaluación de todos los segmentos. Pierde sensibilidad en el diagnóstico de TBP distal llegando al 63% y en el caso de pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia si yo estoy con los síntomas de ANA o cualquier paciente en el que estoy sospechando una trombosis venosa profunda? Entonces, evalúo los síntomas, los factores de riesgo, el examen físico y, muy importante, no olviden excluir los síntomas y signos de una embolia pulmonar. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es la probabilidad pretest de mi paciente utilizando el score de Wells? Y puedo tener una TBP probable o improbable. Si el score me da que el evento sea improbable, entonces realizo un dímero D por prueba de ELISA. Si el dímero D en un paciente de bajo riesgo es negativo, se excluye el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Si el dímero D es positivo, me veo obligado a hacer una prueba de imagen que es el dúplex venoso. Ya un dúplex positivo me confirma el diagnóstico de una TBP proximal. Si yo tengo un estudio que es no concluyente en pacientes con limitaciones clínicas o evaluación de segmentos aislados como el segmento ilíaco, tengo que realizar estudios complementarios para poder llevar al diagnóstico como la venorresonancia, la tomografía o inclusive en casos muy excepcionales una venografía. En pacientes que tengan un diagnóstico probable o probabilidad intermedia alta, no realizo dímero D, sino que de una debo realizar el dúplex venoso, que las guías de práctica clínica que me recomiendan que sea una evaluación de toda la extremidad. Si es positivo, confirmo el diagnóstico de trombosis venosa profunda en un paciente con TBP probable, dúplex venoso negativo. Cuando yo realizo una evaluación por personal capacitado de toda la extremidad, puedo quedar tranquilo de que el riesgo de eventos tromboembólicos a 3 meses es menor del 1%, pero si se realiza evaluación por 2 puntos o evaluación de point of care, que es solamente en la vena femoral común hipoplitea, yo en este escenario clínico debería hacer un seguimiento a 7 días para establecer si en el caso de una trombosis distal hay progresión a el sistema profundo proximal, que ocurre en menos del 10% de los pacientes. Y entonces, ¿qué pasa con Ana? Ana tiene hallazgos clínicos sugestivos, sin otro diagnóstico más probable, que le realizamos el score de Wells y la clasificamos como una TBP probable. Se le hizo el ultrasonido confirmando una trombosis venosa profunda, femoropoplitea e infrapoplitea en miembro inferior izquierdo. Entonces, para Ana hicimos una evaluación diagnóstica. Primero, determinamos cuál es la evaluación clínica completa, establecimos si existen diagnósticos diferenciales y cuál es la probabilidad clínica, que en el caso de Ana fue alta. Por último, y no menos importante, para que nunca se les olvide, deben estratificar la severidad. La severidad, en el caso de trombosis venosa profunda sin embolia pulmonar, debe estar orientada a la evaluación de 2 elementos: determinar si tengo una extremidad en riesgo y si existe compromiso sistémico asociado a la trombosis venosa profunda. Yo identifico una extremidad en riesgo para saber si mi paciente o ya tiene una flegmasia cerúlea dolens establecida o tiene alto riesgo de desarrollarla, y esto es importante porque me habla de un criterio inicial de hospitalización. ¿Cómo identifico, cómo valoro ese riesgo de la extremidad? Tengo que hacer una evaluación completa de los pulsos, determinar hallazgos indirectos de perfusión, cómo está el llenado capilar, si existe o no cianosis plantar, el compromiso de la movilidad, palpar el compartimento, determinar si tiene un compartimento tenso o no, y ya en casos muy avanzados, si existe la presencia de necrosis de tejido o coloración marmórea, que nos están hablando ya de una gangrena venosa establecida. Es un punto muy importante porque nos abre alarmas para hacer un establecimiento no solamente diagnóstico, sino terapéutico más rápido de nuestros pacientes.
Adicionalmente, el compromiso sistémico lo evalúo con exámenes básicos, cuyo objetivo es determinar si existe o no disfunción de órgano asociada. ¿Qué exámenes ustedes deben realizar? Un hemograma con plaquetas, tiempos de coagulación basales antes de iniciar la terapia anticoagulante, creatinina, BUN y función hepática. Esto es básico, tener una basal antes de iniciar un tratamiento primario anticoagulante. También los invito a tener en cuenta que si yo tengo un paciente con una TBP estratificada en riesgo como probable, o sea, probabilidad intermedia alta, yo tengo que iniciar la terapia anticoagulante antes de realizar la imagen sin ningún problema si mi paciente no tiene una contraindicación absoluta para la anticoagulación, como en el caso de una hemorragia activa, mientras puedo confirmar el diagnóstico con imagen. Por lo tanto, llévense estos 4 elementos en el proceso diagnóstico que son la clave para tener un abordaje adecuado a la aproximación del diagnóstico de trombosis venosa profunda. Realicen una evaluación clínica apropiada, establezcan los diagnósticos diferenciales, determinen cuál es la probabilidad pretest del paciente y establezcan cuál es la severidad del compromiso, si tenemos una extremidad en riesgo o hay un compromiso sistémico asociado a la enfermedad. Muchas gracias y espero que tengan estos elementos en cuenta para establecer el diagnóstico clínico.